Hoy vamos a escuchar y analizar a Andrea Bocelli y Nicki Nicole con su interpretación de la canción Vivo per Lei. Por lo que tengo entendido, ha generado mucha polémica, así que vamos a ver con qué nos encontramos. A los dos cantantes ya los hemos analizado en el canal. Si no viste esos videos, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero vamos a ver qué pasa con esta icónica versión de esta maravillosa canción. La espera arranca como en mi mayor, como la canción Crimen de Gustavo Cerati. Nada, me llamó inmediatamente la atención eso. No me acuerdo en qué tonalidad está la versión original. Quizás es la versión original, no lo sé. Andrea Bocelli es un excelente cantante, Nicki Nicole también, pero entiendo que hubo alguna cuestión ahí en el medio. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Creo que va a arrancar a cantar Andrea Bocelli, que dice de la siguiente manera. Debo decir, antes de continuar con esto, que yo tengo formación académica / clásica en gran parte de mi carrera. Sin embargo, la música operística no es de mis mayores gustos musicales, huelga decir. Sin embargo, eso no me impide reconocer lo maravilloso y bien que cantan esta clase de cantantes. Andrea Bocelli es un eximio cantante. Todas las veces que lo escuché a uno se le caen las medias, pero no es que sea fanático de eso. Tampoco soy fanático de la música de Nicki Nicole, así que voy a intentar ser lo más imparcial posible al respecto, aunque los dos son grandes cantantes. Nicki. Hasta acá parece que está todo bien, no hay mayores inconvenientes al respecto. Tengo entendido que Nicki Nicole estaba muy nerviosa a la hora de subirse al escenario y tiene muchísimo sentido porque Andrea Bocelli es un cantante que tiene una trayectoria extensísima y para cualquier cantante, por más que sea Nicki Nicole y hoy en día sea tremendamente mainstream, no deja de ser algo apabullante, estimo yo, encontrarse con un gigante de la música y de la voz en particular como lo es Andrea Bocelli. Así que por ahí los nervios le jugaron en contra, pero tal como arrancó a cantar parece que está todo más que bien. Para pagar mi soledad, es que por mí, por eso yo... Y hasta creo que es un estilo que a Nicki Nicole le puede caber muy bien, independientemente de que ella está más tirada para el mundo de la música urbana contemporánea, porque es con lo que lo pegó y es la música que suele hacer, y hay una gran tendencia en la música urbana contemporánea a trabajar, en mi humilde opinión, por demás las voces y a veces terminan tan tergiversadas que muchas veces creo que no conocemos realmente las voces de los cantantes mainstream. Y sin embargo, acá estamos escuchando a Nicki Nicole a voz pelada. Seguramente tiene un montón de procesos, o algunos por lo menos, alguna compresión de voz, alguna reverb, que se pone a todos los cantantes en vivo para que el sonido salga mejor y los que están ahí en la tribuna los puedan escuchar bien. De hecho, esta es una grabación desde un teléfono celular, con lo cual la calidad del sonido va a ser naturalmente inferior. El link al video original va a estar debajo en la descripción, como corresponde y como siempre hacemos, pero bueno, hasta acá no hay mayores percances. Y algo que creo que suele ocurrir mucho con los cantantes de ópera, si uno no está acostumbrado a escuchar ópera, es que a veces, más allá de que a veces es difícil entender fonéticamente lo que están cantando, sobre todo en las óperas, que la mayoría son en italiano o en alemán, independientemente de eso, la forma que tienen de cantar, el bel canto y todas esas cuestiones técnicas en las que no nos vamos a meter, hacen que quizás la fonética sea difícil de comprender e incluso difícil de asimilar la forma interpretativa que tienen de dar a conocer las canciones, las óperas y demás. Por eso puede ser chocante para quien no está acostumbrado a eso, pero cantan maravillosamente bien. Y Nicki está cantando muy delicadamente, muy tranquila, sin romperse absolutamente nada. Me parece que quiere hacer un trabajo muy bueno y lo está haciendo por lo que estamos escuchando. Voy a buscar si hay alguna sección en la que escuchamos las dos voces juntas, que debería ocurrir quizás en algún estribillo, para ver cómo se compatibilizan, y porque los problemas suelen aparecer, si es que aparecen, cuando hay más de una voz en juego, porque uno tiene que estar muy atento a lo que está cantando y a la vez tiene que estar muy atento a lo que está cantando el otro cantante, valga la redundancia, para que la armonía, es decir, la superposición de sonidos, de voces, se escuche bien. Así que voy a ver con qué me encuentro. Ahí al final hubo algo, otra vez, no creo que tenga que ver con la técnica en sí, creo que le jugaron más en contra de los nervios, pero también algo de lo que decía antes respecto de la forma de cantar que tiene cada uno, que son mundos
no opuestos, pero sí muy distantes. Y fíjate que sobre todo en la música académica y en la ópera en particular, las voces de los cantantes no son tan métricamente precisas, hay mucho rubateo. El tempo rubato, que significa tiempo o tempo robado en italiano, es esto de no caer milimétricamente preciso en cada uno de los tiempos, sino como danzar dentro de un esquema, dentro de un compás, de una determinación temporal, acelerar o ralentizar algunas partes. Con lo cual, algo que se hace mucho en el tango, por ejemplo, que se usa mucho el rubato, si uno escucha un cantante de tango, de repente va a ver que no está ahí siguiendo el metrónomo a rajatabla, sino que es algo más hablado por momentos, incluso independientemente de que haya partes que sean habladas, que se les llama parlato, básicamente, que es como hablar en italiano. En la música o en las traducciones hay mucho de italiano porque la escritura musical tradicionalmente se ha hecho mucho en italiano, esa es discusión para otro momento, pero ahí al final se escuchó alguna ligera cuestión, pero creo que tiene que ver con esto de que son dos mundos distintos y que quizás a Nicky le jugaron los nervios en contra, pero eso no opaca todo el maravilloso laburo que está haciendo más allá de esa cuestión. Y mucho vibrato, por supuesto, que tienen los cantantes de ópera naturalmente para apoyar la voz y para proyectarla sobre todo. Tengamos en cuenta que la música operística es de aquellos tiempos en los que no existía amplificación alguna y los cantantes tenían que lograr que desde la primera butaca hasta la última del teatro, las personas que han pagado debidamente su entrada puedan escuchar y disfrutar de ese momento, y por eso tienen un caudal y una proyección de voz abrumadora, que a veces tienen que alejarse de los cantantes, como cantantes que a veces tienen que alejarse del micrófono, perdón, como cantantes que ya hemos escuchado mucho en el canal, por ejemplo, como Dimash Kudaibergen, que si no lo conoces te dejo un video de él por acá arriba o debajo en la descripción. Son cuestiones a tener en cuenta. A mí me gusta lo que están haciendo, más allá de esa pequeña cuestión que escuchamos al cantar los dos en simultáneo y generar esa armonía vocal, es decir, esa superposición de sonidos. Además, ahí, si uno se fija en la pantalla, se la ve a Nicky visiblemente emocionada, con lo cual, cuando uno se pone a llorar o se emociona, a uno se le cierra la garganta, se le hace un nudo, así que naturalmente las cosas pueden funcionar no tan bien o no tan idealmente como uno esperara. Pero bueno, más allá de eso, me parece que la performance está muy bien. Vamos a continuar escuchando un poquito más. Cualquier otra recomendación al respecto, ya sea de Andrea Bocelli o de Nicki Nicole, ya que si estás en este video, seguramente entraste por alguno de ellos dos, déjala escrita debajo en los comentarios. Fíjate que además Andrea Bocelli tiene un caudal de voz, como tiene un muy buen apoyo en los graves, es maravilloso lo que hace y me gusta mucho cómo canta, independientemente otra vez de que la ópera no sea la música que me gusta escuchar, independientemente de que la haya estudiado y demás. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción musical de alguno de tus artistas favoritos y que sea dedicado especialmente para vos, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del mismo y además esos videos reacciones que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Fíjate que cuando Nicky está cantando sola no pasa absolutamente nada, se escucha su voz muy clara, tiene una voz muy dulce, delicada, me parece que canta bien, seguramente cada día que pasa se profesionaliza más, tomará sus clases de canto y demás, pero como te decía antes, uno tiene que tener muy en cuenta cuando escucha un cantante no solamente cuál es su bagaje musical, sino también qué estilo está curtiendo, porque el estilo que uno hace define mucho la práctica ejecutante que va a tener a diario y claramente la voz se va a moldar a eso. Y eso no quiere decir que sea mejor ni peor, sino simplemente que hay estilos distintos y hay búsquedas distintas. Por eso me parece que esta es una clase de música que le puede quedar muy bien a Nicky, sobre todo por la voz que tiene. Por ejemplo, en uno de sus boleros, no sé si tiene más de uno, pero es uno que escuchamos, es una canción de música urbana contemporánea, pero que tiene tinte bolero, sobre todo por la progresión armónica que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que en su voz le hicieron algo que a mí no me gustó en absoluto, que fue agudizarla muchísimo, casi como si fuera una voz de ardilla, que de hecho en ese video hice el chiste de Alvin y las ardillas, porque hicieron una voz aguda, como, no sé si intentaron hacer algún chiste o algo por ahí, pero me parece que fue desmerecer el color naturalmente interesante que tiene Nicki Nicole, y que esa canción, más allá de eso, la canta muy bien y suena muy bien. Entonces, me parece que también muchas veces tiene que ver más con el contexto de producción de los productos culturales, valga la redundancia, que
de la performance en particular de los músicos, intérpretes, cantantes que escuchamos a diario. Y terminó la canción maravillosamente bien. Me ha gustado mucho escuchar y analizar a Andrea Bocelli y Nicki Nicole. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.